compraste mi redención. Tú dejaste tu trono, viniste por mí, sufriste lo propio, me amaste hasta el fin. Como dócil cordero, llevado a morir, tu sangre entregaste y por ti puedo vivir. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida te la entrego a ti. La salvación. Pude ser perdonado por tu condenación. Hoy disfruto la vida por tu inmenso dolor. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré. Adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Señor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos ven, nos escuchan, sean bienvenidos a una transmisión más. El Señor les bendiga. Continuamos en nuestra serie de sermones Una Esperanza Viva. Y vamos a dar inicio, hermanos, para ello vamos a hacer nuestra declaración bíblica y después oraremos. Así que si tenemos una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, la enseñanza que me comprometo a seguir y la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17, hermanos. En estos versículos está basado el sermón de hoy. Primera de Pedro 3, 13 al 17. Y permítanme leer. Dice lo siguiente: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño y si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este pasaje nos recuerda, hermanos, acerca de la importancia de estar preparados, de poder actuar cuando sea necesario. Cuenta una historia de un profesor que era apasionado por enseñar. Todos los días preparaba sus clases con dedicación, estudiaba nuevas metodologías, practicaba cómo explicaría los temas difíciles. Algunos de sus colegas les decían que pues para qué tanto esfuerzo, ¿no? Para qué se esforzaba en todo eso. Pero él decía que pues llegaría el momento en el que tendría que resolver dudas complicadas o poder ayudar a sus estudiantes. Un día una de sus estudiantes en una clase levantó la mano e hizo una pregunta pues complicada, un tema que no estaba en el programa oficial pero que era crucial para la materia. Entonces este profesor, pues con toda su preparación, todo su estudio, pudo explicarlo de manera clara, responder todas las dudas. Y después de esto él reflexionó: toda esta preparación no fue en vano, estaba listo para enseñar y ayudar cuando más lo necesitaban. Y estos versículos que vamos a estudiar hoy, nos enseñan que debemos estar preparados para, como dice Pedro, dar defensa de nuestra fe. Así como este profesor se preparó para guiar a sus estudiantes, nosotros debemos entrenarnos espiritualmente para dar testimonio y defender nuestra fe con claridad, amor y valentía. Por eso el sermón de hoy se titula Preparados. Estemos preparados. Y vamos a ver en qué debemos estar preparados los cristianos justamente. La primera enseñanza es la siguiente: el cristiano se prepara para enfrentar los desafíos de esta vida. El cristiano se prepara para enfrentar los desafíos de esta vida. Dice los versículos 13 y 14: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El apóstol Pedro nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Antes de estos versículos nos enseñó, o vimos la semana pasada, cómo debe conducirse un creyente, el fruto que debe dar un creyente, porque fuimos llamados a bendecir a otros, a reflejar el amor de Dios, no solo con palabras, sino también con acciones y con decisiones. Nuestra vida debe ser un testimonio constante de la justicia y la bondad de Dios. Sin embargo, la realidad de este mundo en el que vivimos es un mundo caído, que incluso cuando actuamos correctamente y buscamos el hacer el bien, podemos encontrarnos con rechazo, incluso daño por parte de otros. La justicia y el bien no siempre son recompensados con lo mismo. Ya hablábamos la semana pasada. Hay algunos que cuando se les paga por
mal, pero es humano pagar mal por mal, es pues divino pagar bien por mal, pero es diabólico pagar mal por bien. Entonces, a pesar de que uno puede hacer el bien, a veces vemos que hay personas que no lo ven de esa manera y que pueden pagar con mal. La enseñanza de Pedro aquí se vuelve pues consoladora y práctica, porque nos llama que somos bienaventurados y padecemos por hacer el bien. El sufrimiento por causa de la justicia no es un signo de fracaso ni de abandono de parte de Dios, sino una oportunidad para experimentar la bendición de Dios y crecer en nuestra fe y carácter. Así que prepararnos para enfrentar los desafíos implica varias cosas. Número uno, entender que el sufrimiento es parte del camino del creyente. Esto no significa que Dios nos ha abandonado, sino que pues son cosas que debemos de pasar para que nuestra fe sea fortalecida. No dejarnos vencer por el miedo, por el enemigo. Pedro nos exhorta, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ¿no? Nos invita a no tener miedo por aquellos que pues buscan hacer el mal. Mantengamos la confianza en Dios, dice, no os conturbéis. Nos recuerda que aunque el mundo intente desestabilizarnos, nuestra confianza debe estar en el Señor. Y actuar con intencionalidad. Aunque enfrentemos dificultades, debemos continuar haciendo el bien, bendiciendo a otros y reflejando la justicia y el amor de Dios hacia otros. Entonces, en resumen, el cristiano maduro se prepara para enfrentar los desafíos, comprendiendo que el sufrimiento por la justicia no es derrota, sino una oportunidad de bendición, de crecimiento y de testimonio. Así que cada dificultad, hermano, que enfrentemos se convierte en un escenario donde la fidelidad de Dios se manifiesta y donde nuestra fe también se ve fortalecida. Así que el cristiano se prepara para enfrentar los desafíos, las pruebas que hay en este mundo, en esta vida, que justamente muchas de ellas vienen por ser cristiano. En segundo lugar, el cristiano se prepara para responder con sabiduría. El cristiano se prepara para responder con sabiduría, dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro nos da un mandato claro. Nuestra vida debe tener a Cristo como centro. Eso quiere decir con santificar a Cristo como el Señor en nuestros corazones. Significa que Él no solo debe ser reconocido externamente, sino que Él debe pues tener el trono en nuestro corazón, su señorío debe gobernar nuestras decisiones, nuestra vida, pensamientos, emociones, todo debe estar gobernado por Él. El cristiano que reconoce a Cristo como Señor está fundamentando su vida en la palabra y en la guía del Espíritu Santo. Este fundamento nos prepara para responder con sabiduría cuando alguien nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, porque vivimos en un mundo que cuestiona nuestros valores, nuestra fe, cómo vivimos, y muchas veces enfrentamos interrogantes, ¿no?, sobre nuestras creencias, sobre la manera en la que vivimos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Enfrentamos interrogantes y Pedro nos desafía a no a evitar responder, sino a estar preparados para responder. Esto implica, pues obviamente, capacitarnos, entrenarnos, tener conocimiento de la palabra y una vida coherente. Prepararse para responder con sabiduría implica conocer la palabra, porque en ella está nuestra base de lo que creemos. Así que necesitamos conocer la palabra, estudiar las escrituras, y todo eso nos da, al hacer ese estudio de la palabra, nos da fundamentos sólidos para poder explicar a otros cuál es la razón de la esperanza que tenemos. Esa esperanza es Cristo, y necesitamos conocer la palabra para poder dar respuesta a esas interrogantes que nos hacen. Vivir con fe, también la coherencia entre lo que decimos y cómo vivimos, hace que nuestra esperanza sea creíble. Porque a veces hay preguntas que la gente tiene y no necesariamente nos las hace, y porque la manera en la que las respondemos es con nuestras acciones. Tiene preguntas, pero no necesariamente las hace, porque pues estas son respondidas a través de nuestros actos. Así que vivamos pues de manera coherente con la fe que hablamos, también vivámosla.
Oremos por discernimiento, pidamos claridad a Dios para hablar en el momento adecuado, ¿no? Y con la actitud correcta. Y responder con sabiduría también tiene dos características esenciales que Pedro resalta. Con mansedumbre, dice en primer lugar. La mansedumbre no es debilidad, sino es fuerza bajo control. Se trata de esta virtud que el Señor habla en varios pasajes y que Él mismo mostraba, ser manso, lo cual significa responder sin agresión, sin ira y sin querer imponer nuestra opinión. Porque a veces podemos dar buenos argumentos, podemos tener mucho conocimiento, saber cómo responder, pero nuestra actitud a veces no es la correcta. Porque cuando lo hacemos con ira, cuando queremos imponer nuestra opinión, pues todo lo demás, digamos, se va a venir abajo. Nuestra respuesta con mansedumbre muestra respeto, amor y evidencia de que nuestra fe transforma nuestra actitud, incluso frente a la confrontación, porque pues, no es fácil cuando nos están confrontando con lo que creemos, cuando están hablando acerca de lo que creemos de una manera negativa. Necesitamos tener esa mansedumbre, ser mansos para no contestar igual, y no provocar una pelea, sino más bien contestar con respeto, con amor, ¿no? Tener, ahora sí, controlarnos, poder dar un ejemplo no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos también. Porque si nos ponemos a contestar, nos ponemos al tú por tú, también insultando o enojándonos o imponiendo nuestra opinión, pues lo que digamos no va a tener relevancia. Así que actuemos con mansedumbre, actuemos con reverencia. La reverencia tiene que ver con reconocer la autoridad y santidad de Dios. No se trata solo de impresionar a otros con argumentos, ¿no? Que vean lo mucho que yo sé, sino de hablar acerca de Cristo, honrar a Cristo y a la palabra. Ese es el conocimiento que el Señor espera de nosotros. Debemos de reflejar con sabiduría, no humana, sino la sabiduría que viene del Señor. Nuestra vida, nuestras respuestas deben ser un reflejo de la sabiduría que proviene del Señor, no de nosotros. Por eso el cristiano preparado no solo tiene razones para su esperanza, sino también la actitud correcta para expresarlas. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, con mansedumbre, con reverencia y un corazón centrado en Cristo. Así que el cristiano se prepara para responder con sabiduría. En tercer lugar, el cristiano se prepara para actuar como Cristo. El cristiano se prepara para actuar como Cristo. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro nos advierte que como creyentes enfrentaremos críticas, murmuraciones, incluso calumnias. Habrá quienes intenten cuestionarnos, difamarnos o poner en duda nuestra integridad. Esta es una realidad inevitable en este mundo caído, que pues, no comprende muchas veces los valores del reino. Sin embargo, la enseñanza del apóstol Pedro nos da una estrategia justamente para enfrentar esto. La mejor defensa contra la acusación es nuestra propia conducta. Cuando vivimos con buena conducta, reflejando la vida de Cristo en nuestro comportamiento, nuestras acciones hablarán más fuerte que las palabras de aquellos que buscan criticarnos. Una vida coherente con la fe no solo pues, protege nuestra reputación, sino también da testimonio a otros de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso decíamos que el cristiano se prepara para actuar como Cristo, porque dice aquí, para que aquellos que hablan sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, nuestra conducta, lo que hacemos, la manera en la que nos conducimos, está basada en Cristo, en imitar a Él lo que Él hace, no en otras cosas, sino en Él. Por eso hablábamos de que un cristiano se prepara para actuar como Cristo. Y esto pues, nos lleva toda la vida a ser discípulos del Señor, a aprender de Él, ser transformados a su imagen. Actuar como Cristo implica tener una buena conciencia, como dice el pasaje. Esto significa vivir de manera íntegra, transparente, honesta. La conciencia tranquila es un reflejo de un corazón sometido a Dios y una vida en obediencia a su palabra. Así que tengamos una buena conciencia, reflejemos a Cristo en nuestras acciones,
Cada decisión, cada palabra, cada actitud debe ser un reflejo de su amor. Cuando nuestra vida encarna los valores de Cristo, las críticas pierden fuerza y credibilidad. Por eso Pedro nos recuerda que cuando nuestra conducta es verdaderamente cristiana, aquellos que calumnian, aquellos que pues hablan mal para avergonzarnos, serán ellos los que son avergonzados. No es nuestra defensa verbal la que va a convencer a los demás, sino la evidencia de una vida transformada por Cristo. Nuestra conducta puede ser la manera en la que otras personas pues puedan venir al Señor. A veces no es por las palabras, sino por la manera en la que actuamos. Así que el cristiano se prepara para actuar como Cristo. Y por último, el cristiano se prepara para hacer la voluntad de Dios. El cristiano se prepara para hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento en la vida del creyente, porque ninguno de nosotros desea sufrir, no esa es la realidad, a nadie le gusta sufrir, pero podemos ver que en este mundo caído vamos a enfrentar dificultades, eso es inevitable. La diferencia está en el motivo de nuestro sufrimiento. Pero nos enseña que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Este principio tiene varias implicaciones importantes. Nos recuerda, número 1, sufrir por la justicia es bendición. Sufrir por la justicia haciendo el bien es bendición. Cuando sufrimos por obedecer a Dios, por actuar con integridad, por defender la verdad haciendo el bien, nuestro sufrimiento tiene propósito. Ese sufrimiento no es en vano, porque forma nuestro carácter, fortalece nuestra fe, da gloria a Dios. El padecer en obediencia nos acerca a Cristo y nos distingue como sus seguidores, nos hace más parecidos a Él. Así que sufrir por justicia es bendición, porque tiene un propósito, no es en vano. El sufrimiento por el mal es condena. Por otro lado, cuando el sufrimiento viene como consecuencia de actuar de manera injusta, ofensiva o egoísta, esto no tiene un valor espiritual. No es una prueba que nos acerque más a Dios, sino que es una consecuencia del pecado y de la desobediencia. Muchos cristianos se enfrentan conflictos no por su fidelidad, sino por sus actitudes incorrectas. Pero nos recuerda evaluar siempre la motivación, porque dice, si están padeciendo por hacer el bien, si están siguiendo lo que Cristo enseñó y están sufriendo, eso tiene propósito o tiene sentido dentro del reino de Dios. Pero sufrir haciendo el mal no tiene nada espiritual y pues no es por fidelidad al Señor, sino por actitudes incorrectas. Porque sucede, hay cristianos que sufren, padecen, pero por su manera de actuar, por su manera de conducirse, por lo que dicen, por cómo tratan a los demás. Por eso sufren, no es una prueba de Dios, no es una fidelidad, sino más bien es por una actitud correcta. Así que, pues, identifiquemos esta parte. Vivir conforme a la voluntad de Dios también es otro aspecto importante aquí, ya que dice el pasaje, porque mejor es que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces, como decíamos, vamos a sufrir, pero el cristiano debe buscar hacer el bien, obedecer la palabra y reflejar la vida de Cristo, incluso cuando esto implique pues, sacrificio, rechazo, porque hacer la voluntad de Dios significa actuar haciendo el bien, actuando con justicia, con misericordia, independientemente de la respuesta de los demás. La obediencia vemos que es algo que agrada a Dios y define la vida cristiana. Dice, si la voluntad de Dios es que padezcamos, que enfrentemos eso, hagámoslo, pero haciendo el bien. Porque la voluntad de Dios no es que haciendo el mal suframos, porque más bien eso sería consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Si haciendo el bien sufrimos, pues debemos seguir adelante. Dice, si es la voluntad de Dios. O sea, si Dios permite eso, es también con algún propósito en nuestra vida. Así que preparémonos para el sufrimiento, porque ser seguidor de Cristo no garantiza una vida libre de dificultades, pero sí nos garantiza que cada prueba que enfrentemos podrá
ser de la mano de Dios. Así que preparémonos para hacer la voluntad de Dios, inclusive si padecemos, si sufrimos. El cristiano que se prepara para hacer la voluntad de Dios vive con integridad, actúa con amor y enfrenta las dificultades con esperanza. Así que vivamos la voluntad de Dios, vivamos la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que hagamos el bien, es que obedezcamos su palabra. Eso es la voluntad del Señor, que vivamos en Él. A veces hacer la voluntad del Señor va a ser difícil porque esto se opone a los valores del mundo y obviamente pues va a traer persecución, va a traer oposición, todo esto que nos mencionó el apóstol, pero necesitamos seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. La serie de enseñanzas que nos deja 1 de Pedro, capítulo 3, de los versículos 13 al 17, nos recuerdan que la vida cristiana implica pues una preparación constante, tanto en lo académico, podemos decirlo, porque necesitamos pues tener conocimiento de la Escritura, pero también en nuestras acciones, en lo práctico. Necesitamos parecernos más a Jesús. Como seguidores de Cristo no podemos esperar una existencia libre de desafíos, críticas o sufrimiento. No podemos. O sea, vivimos en este mundo, existimos aquí y hay problemas. Pero Pedro sí nos muestra un camino claro, que ya lo hemos dicho. Preparémonos para enfrentar los desafíos. Seamos valientes. La valentía cristiana nace de la seguridad en Dios. Incluso cuando sufrimos por hacer el bien, nuestra fe es sostenida por el Señor. Preparémonos para responder con sabiduría. Nuestra esperanza no solo debe estar en nuestro corazón, sino también debe ser comunicada a otros. Debemos responder con mansedumbre y reverencia, demostrando que nuestra fe es viva y transformadora. Preparémonos para actuar como Cristo, que nuestra vida se parezca más a Él, que seamos coherentes, que nuestra conducta refleje a Cristo, porque la conducta que refleja a Cristo desarma a quienes intentan desprestigiarnos, calumniarnos. Y prepararse para hacer la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien, tiene un valor eterno. Actuar con integridad y obediencia nos distingue y glorifica a Dios, incluso cuando nadie lo reconoce o comprende. Así que el desafío es: preparémonos para presentar defensa de nuestra fe, justamente. Preparémonos para presentar defensa de nuestra fe, no solo con palabras, sino también con hechos, con una vida transformada por el Señor. Aún en medio del sufrimiento estemos preparados. La preparación del cristiano no es para evitar problemas, sino para enfrentar cualquier situación con fe, integridad y obediencia. Así que seamos un testimonio vivo de Cristo en medio de este mundo. Seamos transformados por Él y estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe, de la esperanza que tenemos en el Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a estar preparados en ti, Señor, a poder presentar defensa de nuestra esperanza a través de nuestras palabras, Señor, pero también a través de nuestras acciones, que nuestro actuar sea como el de Cristo, para que podamos reflejar tu amor, Señor, al mundo, y los demás también pues puedan verlo y de esta manera también acercarse a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, hermanos, y que el Señor les bendiga. Bendiciones.